Bona tarda. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Casa América Cataluña. Permítanme que me apresure a agradecer una vez más la presencia del cónsul general de El Salvador en Barcelona, Francisco Roberto Atxul, y del consejero para Asuntos de Cooperación de este consulado, Francisco Mena. Gracias a los dos por el apoyo y la complicidad que siempre nos prestan, y hoy un día más aquí están. Muchísimas gracias. Bueno, miren, aprovechando, digamos, contextos, por decirlo de alguna manera, no me resisto a compartir con ustedes que este mediodía la aquí presente Marta Nin ha sido nombrada nueva directora general de Casa América Cataluña. Créanme si les digo que para nosotros, para esta institución, es una gran noticia y que este nombramiento cuenta con el apoyo seguro, absolutamente seguro, de su antecesor, Toni Traveria, que esté donde esté, seguro que en estos momentos está sonriendo y brindando por el futuro de la casa. Felicitats, Marta. Bueno, hoy, por el mismo precio, les ofrecemos una sesión doble. Les cuento. Casa América Cataluña, con el apoyo del área metropolitana de Barcelona, ha puesto en marcha el programa América más 30, Liderazgos de Futuro en el Continente. Con la mirada puesta en las próximas 3 décadas, América más 30 pretende dar visibilidad a jóvenes latinoamericanos que desde distintos campos de actuación ya prestan una firme contribución en la defensa o proyección de principios que entendemos fundamentales para futuras generaciones. Por este motivo contamos con la presencia de Keren Nayeli, sí. Antes que se vaya, lo diré bien. Sí. Keren Nayeli Mendoza Trejo, salvadoreña, nacida en 1988. Buenas tardes y bienvenida de nuevo. Keren es miembro de la Casa Tomada, proyecto del Centro Cultural de España en El Salvador, de gestión cultural colectiva, y suma una amplia experiencia en el debate sobre derechos humanos, políticas de inclusión social, diversidad, igualdad de género y equidad. Enseguida la conocerán mejor. Antes, les explico que el destino ha querido que hoy mismo llegara a Barcelona Whitney Godoy, la única fotoperiodista hondureña que acompañó desde el principio la primera caravana migrante que partió el 13 de octubre de 2018 desde San Pedro Sula. Está en Barcelona para participar en el Festival de la Cultura de Honduras, que tiene lugar en Barcelona hasta el próximo día 6 de abril. Y naturalmente no íbamos a perder la oportunidad de traerla a este auditorio para charlar con ella y para mostrarle algunas de las muchas fotografías que tomó durante su presencia en la caravana migrante. Por tanto, también una especial bienvenida a Whitney, porque acaba de aterrizar ahora mismo. Por lo tanto, bueno, su juventud se lo permite, pero el esfuerzo ahí está. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenida. Y enseguida hablamos contigo. Pero empezamos con Keren, como decíamos, que dice tener un nombre raro. Sí. Explíquelo. A ver, mi nombre es Keren Nayeli. No es Karen Nayeli, es Keren Nayeli. Keren es de origen hebreo. Tengo un abuelo que fue pastor evangélico y por lo tanto agarró el nombre de Keren Hapuk y significa rayo. Keren es rayo en hebreo. Y Nayeli es de origen zapoteca de México, la cultura zapoteca de México, y es una expresión de amor. Entonces, si lo traducimos al castellano, podría decirse que mi nombre significa rayo de amor. Y hasta aquí la sesión de hoy, porque esto no lo vamos a ver. Ya. Gracias, Keren. Antes de pedirte que nos acerques a tus cometidos concretos en la Casa Tomada, creemos interesante que nos sitúes en el contexto de tu infancia.
Naciste en Soyapango, uno de los territorios más estigmatizados y violentos de El Salvador, y viviste situaciones difíciles que sin duda habrán repercutido en tu forma de vivir la vida. Sí. Quiero que esta sesión de América Más 30 partamos de la concepción que nosotras las juventudes somos una expresión viva de la memoria también. Y no puedo contar sobre mi infancia, sino manifiesto que soy una bisnieta de una niña que tuvo que dejar de vestirse con sus características identitarias de Maya Pocomán porque su papá y su mamá tenían miedo de que la mataran por ser Maya Pocomán. Estamos hablando de los 30. Soy bisnieta de un negro de Atiquizaya que fue asesinado por ser negro. Estamos hablando de principios de los 40. Y que soy abuela, soy nieta de una abuela de origen lenca, y de que lo más seguro es que tenga un tatarabuelo que viajó de estos rumbos a Centroamérica buscando mejores o buenas oportunidades. Entonces, como decimos en El Salvador, soy un chingaste. Y, sí, soy un chingaste y bien sólido. Y ahora, después de este recorrido histórico, mi mamá y mi papá emigraron de Morazán. Morazán es uno de los pueblos más pobres de El Salvador. Emigraron para San Salvador a buscar mejores oportunidades para trabajar y estudiar. Ellos se conocieron en San Fernando y se reencontraron en San Salvador, en la Universidad de El Salvador. Se involucraron en la lucha universitaria a través de la Resistencia Nacional y formaron parte del cuerpo guerrillero de El Salvador. Y decidieron que era buena idea casarse y que era buena idea formar una familia. 9 meses antes de la ofensiva del 89. Entonces, me concibieron en febrero del 88, me concibieron en febrero del 88 y nací en octubre del 88. Y la ofensiva fue en noviembre del 89. Mi mamá y mi papá participaron en los cuerpos de San Salvador y me dejaron con mi abuela, con una mochilita, con fotos que decían mamá y papá, porque no sabían si iban a regresar. Regresaron y un mes después, estamos hablando del 30 de diciembre, y esta va a ser la primera vez que esto se cuenta de una manera pública, porque esto es un tabú en mi familia, y porque habían otras cosas más importantes que hablar, como las masacres, como las personas desaparecidas, pero también habemos personas torturadas. El 30 de noviembre llegaron a mi casa y se llevaron a mi mamá, a mi papá y a mí, y fuimos llevados a una cárcel. Yo tenía 13 meses. Tenía 13 meses, estuve 3 días, mi mamá y mi papá estuvieron 7. Mi papá fue torturado física y psicológicamente, mi mamá fue torturada física y psicológicamente. Yo no sé qué hicieron conmigo, no lo sé. Mi mamá sabía que yo a veces estaba con ella porque sentía y yo le hablaba. De 13 meses yo quería y ella se angustiaba porque yo le quería quitar la venda de los ojos y no podía. Entonces mi mamá estaba obligada a que si yo le quitaba la venda de los ojos, ella estaba obligada a cerrar los ojos y no a verme. A mi papá le decían, esto lo sé porque leí uno de sus escritos, mi papá la única forma que puede hablar de esto es escribiendo. Decía que a él le decían, ahí está tu niñita, está chiquita, pero le podemos meter el dedo. O sea, ese es el tipo de tortura que mi papá sufrió. Y yo no sé qué pasó de mí. Mi papá y mi mamá no están seguras que fue de mí en esos 3 días que yo estuve. Y al final sí pudieron salir porque fueron muy bien entrenados y eran muy bien inteligentes y no hablaron. Y no se les demostró que estuvieran vinculados con la guerrilla. Estábamos hablando de un mes después de la ofensiva del 89. O sea, ese es el contexto de un estado de sitio. Podían hacer con nosotras lo que quisieran.
Entonces, y salimos, y estamos vivas, estamos vivos. Y mis papás y mi mamá siguieron en la lucha. Yo crecí con una fuerte convicción de qué hacer con nuestra vida y de poner a disposición nuestro tiempo y nuestras energías para luchar en contra de la exclusión, pero aún no sé qué fue de mí. Miren, con Keren estamos en contacto desde hace como bastantes meses, ya nos reímos porque parece que hace siglos que estamos enviándonos correos electrónicos. Con tu permiso voy a leer algo que me envió hace ya unos cuantos meses, digámoslo así. Me escribía: viniendo de una familia que emigró del campo a la ciudad, criada en Soyapango, uno de los territorios más estigmatizados y violentos de El Salvador, y además siendo hija de excombatientes del conflicto armado, digamos que no hubiera tenido el incentivo de escuchar a mis polares, asesinos, torturadores, descendientes oligárquicos, sino es a través de mi inmersión en el ámbito del arte y la cultura. Una obra teatral, un documental, las letras que componen una canción. Obras que me han invitado a escuchar, no necesariamente para comprender sus justificaciones, sino para sanarme, sanarnos, construyendo un espacio que permita que estos encuentros entre polares ocurran. Así como el petat se teje de diversas suyud, lograr vivir en comunidad desde la diversidad. Me parece que es un texto de los más bonitos que he leído yo en un correo electrónico. Muchas gracias por esta introducción. Yo le pedí a Keren si podíamos dar 4 pinceladas sobre este momento que me parece importante en su vida y que de alguna forma, de una forma total, ayudan a que sea quien es hoy. Y Keren, además de lo que he dicho, es abogada y ha ejercido de abogada. Y ocurre que hoy es miembro de la Asamblea de la Casa Tomada, es decir, que en poco tiempo su vida ha cambiado de una forma muy importante. Y te pediría, ya sé que la respuesta podría ser muy larga, pero que nos sintetizaras un poco cómo es este cambio, cómo has vivido este cambio y por qué este cambio. A ver, miren, la gestión colectiva horizontal es una locura. Si venís de una familia con ciertas reglas, con ciertas normas, y donde sí los niños y las niñas tenemos voz, pero quien manda es la mamá. Y luego, en la universidad, quien manda es la profesora, es el profesor, es el catedrático, la catedrática. Y donde una está acostumbrada, y en el ámbito profesional, a honorable juez, honorable jueza. Y luego darme cuenta que formo parte de un proyecto donde dialogamos con la cooperación internacional, donde se necesita no solo cierta madurez para comprender los alcances y los límites de esas relaciones, pero sino también reconocer nuestras propias potencialidades, que es mucho más fácil cumplir con los estándares de comportamiento y de pensamiento, pero luego aceptar y deconstruir toda esa formación no es fácil. Entonces, si para mí no fue fácil desconstruir esa nueva forma de relacionarnos, imagínate con otro tipo de personas que no han tenido esas oportunidades de tener información de diferentes formas. O sea, era universitaria, y tenía formación de diferentes rubros, y luego encontrarme con que existen nuevas formas de relacionarnos fue chocante, bien chocante. Yo pensé que no iba a funcionar, y ya llevamos 2 años y medio después de la finalización de ese proyecto y seguimos buscándole la forma a las cosas. Sí. Pues ocupémonos ya de lo que es la Casa Tomada, tu vinculación con la Casa Tomada. Cuéntanos, digamos, en qué consiste el proyecto, qué principales finalidades persigue. En primer lugar, dignificar a la trabajadora y al trabajador de la cultura, y dignificar también las diferentes formas de crear y las diferentes formas de hacer cultura. La Casa Tomada está ubicada como en la zona fresa de San Salvador, sí. Pero una de las ventajas es que es una zona neutral. Es muy difícil trabajar en territorio en El Salvador porque una calle divide a la pandilla
y otra calle y el otro lado es de otra pandilla. Entonces, trabajar es otros sentires de comunidad fuera del territorio, y me refiero a la comunidad de hip hop, la comunidad de mujeres. Trabajar desde el punto de vista, o sea, de barrio es bien difícil. Entonces también se veía una oportunidad de trabajar con diferentes sectores en un lugar neutro. Entonces, ese es un eje. El trabajo comunitario, tanto territorial como por rubro artístico, la dignificación del trabajador y la trabajadora de la cultura, pero por otro lado también es la construcción, y es como lo medular, de un modelo de cogestión colectiva, donde las directrices del manejo del espacio o del manejo del contenido no viene de una institución únicamente financiadora, sino que viene del ejercicio del diálogo entre jóvenes, que usualmente somos los vagos, los hippies, los sin experiencia, con personas que llevan años en la carrera de cooperación internacional. Entonces ahí crece el modelo de cogestión de la Casa Tomada. Me comentabas que uno de los principales atractivos de la Casa Tomada es que es una casa abierta. Sí. Que entre otras cosas alberga al público que asiste a distintas representaciones, digamos, teatrales, expresiones artísticas variadas, que no serían posibles si no fuera por todo este ejercicio que significa ese trabajo comunitario. Sí, y es lo que no se ve, o sea, no se ve todo ese entretejido que, o sea, se ve como la camita bien hecha, pero no se ve el entretejido que mantiene calientito el colchón. Hemos dividido, se divide la asamblea entre habitantes y nómadas. Habitantes, quienes gestionamos espacios físicos en los cuales nosotros realizamos actividades productivas, creativas y de cultura, y por otro lado, nómadas, que solo llegan a realizar las actividades. Entonces, el Centro Cultural de España financia el Cascarón, que es el espacio. La Unión Europea financió el equipamiento y toda la capacidad intelectual y creativo de la gente que participamos, pero el 50%, que somos las personas que trabajamos para que los espacios se encuentren bien, en el sentido de mantenimiento, y que hayan personas capacitadas y con las habilidades de atender y hacer, somos quienes habitamos el espacio. Entonces, no es solo una cuestión de aporte de ideas al contenido, sino también estamos hablando de dinero. O sea, que en un sistema de cooperación internacional en El Salvador es como algo que quienes somos beneficiados del proyecto no lo vemos y no tenemos capacidad de aportar. No me refiero solo a la contrapartida, sino al hacer, sino también a tocar el dinero. O sea, el dinero desde un punto de vista diabólico, pero también desde un punto de vista, es una herramienta. Entonces, como quienes tenemos una concepción de vida más de tierra, cuando me imagino que vemos muchas personas aquí como o sea, el dinero es una herramienta, pero por otro lado hay que verlo que estamos en un mundo capitalista y el dinero manda. El dinero manda. Si no hay dinero, no se hacen las cosas. Bueno, pensemos cómo hacer dinero para que se hagan las cosas o cómo podemos hacer las cosas de manera diferente. Entonces, yo sé que es bien abstracto, pero en la sociedad salvadoreña no estamos acostumbradas a ver el dinero. O sea, estamos acostumbradas a ver una cifra, estamos acostumbradas a ver lo tangible. Yo voy y hay mucha concentración del manejo del dinero y hay poca transparencia. Entonces, ¿cómo a través de un ejercicio, de un experimento que está desde el 2013, se generan estas otras formas de hacer política cultural? Y que viene de ese entretejido que mantiene calientito la cama, que para mí es el petate, o sea, el petat, cuando me refiero al entretejido, ese es el petate, pero también, bueno, entonces se crea ya toda una amalgama donde ya no solo es la cooperación internacional la que está aportando, forma parte de la comunidad de toma de decisiones y de la producción. Entonces, ¿cómo cumplimos los objetivos? No teniendo el dinero en el centro de la mesa, sino como parte de, entonces como una herramienta. Entonces, ¿cómo se replica también? O sea, si nosotras somos capaces de que esto funcione, imagínate qué otras cosas se pueden hacer en otros tipos de espacios, con otro tipo de mentalidad, con otro tipo de personas. Y partimos de la idea que
todas tenemos cerebros diferentes y formas de hacer las cosas de manera bien diferente y concepciones de vida bien distintas. Entonces imagínate qué rico, o sea, qué rico hablar de dinero y que no nos dé pena. O sea, qué rico hablar de feminismo en un espacio donde hay personas que no entienden el feminismo. O sea, si me enmarco solo con la gente feminista, muy bien, estamos de acuerdo en esto. Pero si abro el espacio y vienen diferentes formas de pensamiento, claro, no vamos a abrir la casa quizás para una concepción nazi o de otra, pero si estamos de acuerdo de que pensamos diferentes, pero estamos de acuerdo o estamos obligados a dialogar sobre nuestras diferencias, es rico, es rico. Mira, no puedo hacerlo de otra forma. Has hablado de feminismo y sé que eres experta en el tema de... Sí, pero te has formado tú a base de vivir y discutir. Y dentro de ese cascarón de la Casa Tomada me interesaría mucho que nos explicaras cómo analizáis el tema de la equidad de género. A ver, no somos una institución que trabaja la equidad de género de forma directa. O sea, no somos como Asamblea de la Casa Tomada, somos una organización feminista, ¿verdad? Somos una organización de izquierda, pero sí que habemos personas que formamos parte de movimientos, pero también hay gente de derecha, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil dialogar estos temas con personas que tienen un pensamiento izquierdista o personas que vienen de los movimientos feministas, pero también trabajamos con otro tipo de gente que viene de otro pensamiento. Entonces, la escuela no termina. O sea, una discusión que ha durado 3 horas, ¿dejamos o no dejamos un mural de una mujer con la mano izquierda levantada, de espalda, que dice ni una menos? Es una ilustradora salvadoreña muy famosa, que ahorita se me acaba de ir el nombre. ¿Te acordás? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Julia. Sí, Julia. Y 3 horas discutiendo si hacíamos o no hacíamos un mural. O sea, para la gente que tenemos un tipo de pensamiento feminista, es como, ¿cómo es posible estar en un lugar que se discuta? Al final el mural no se hizo, porque pasamos 3 horas discutiendo, pero la discusión, o sea, quedó. Como sabemos que los procesos culturales no son espontáneos, si hubiese sido decisión de la directora del Centro Cultural España, o hubiese sido mi decisión como gestora cultural, quizás se hubiera hecho y hubiéramos decidido que se haga, pero se trataba de convencernos y de consensuar que eso significaba algo para todas y todos. Entonces, podemos pensar, uy, qué mal, no se hizo. Bueno, significa que no estamos listas ni listos para encontrar a ese consenso. Entonces, sigamos construyendo herramientas que nos permitan llegar a un consenso en el que todas y todas sepamos que un mural como ese es necesario en la sociedad. Es decir, si nosotras como Casa Tomada, como un micro lugar, si ayer hablábamos de microciudades, hoy hablamos de microinstituciones de gestión cultural. Sucede esto, imagínate en una institución pública. O sea, imaginémonos en un consejo municipal. Entonces, si nosotros somos capaces de reconocer que hay cosas que tenemos que trabajar y construimos las herramientas y las replicamos, en 20, 30 años, quizás una discusión de 3 horas no fuese posible. Estás hablando de imaginarse cosas, estás hablando de 20, 30 años. Como decía anteriormente, América Más 30 tiene la mirada puesta en las próximas 3 décadas. Por cierto, y no miento porque hay quien puede atestiguar que estoy diciendo la verdad, hoy ha habido una persona que al preguntarme y al dialogar, bueno, ¿qué hacéis hoy? No sé qué, dice, pues mira, tenemos una doble sesión con Keren, me he preguntado, Keren, dice, la que será la nueva ministra de Cultura del gobierno salvadoreño. Y yo digo, bueno, creo que no. A ver. Pero a lo mejor es una especie de premonición. ¿Usted cómo se ve en 20 o 30 años? Sí, ahí aclarando, porque tenemos un perfil profesional muy parecido, pero con historias de vida diferentes. Me debe haber confundido con Ceci Callejas, que no sabemos todavía si va a ser la futura ministra.
Ceci Callejas es de profesión abogada y también es gestora cultural y también es bailarina. Pero somos dos personas diferentes y con historias de vida. Y sí nos conocemos y de hecho te debo un libro, Ceci, pero no somos la misma persona. Si me veo como ministra de Cultura, no. Me veo como la diablita detrás de muchas niñas decidiendo ser ministra de Cultura. Me veo y me encanta estar tras bambalinas, o sea, y que no me recuerden, y creo que es una de las joyas que tenemos como Casa Tomada. Si ustedes buscan mi nombre en Google, no van a encontrar nada, lo sumo encuentran esto. O sea, mi nombre no aparece, aparecen otros las y los protagonistas de los procesos culturales. Nosotras como mediadoras no nos interesa que sepan nuestros nombres y por eso yo, ¿qué? ¿Voy a ir a Barcelona? O sea, ¿por qué no mandamos al SNIF? El SNIF es un gestor cultural, rapero, que trabaja en una de las zonas también bien conflictivas en temas de violencia y es un artista genial. Y yo, ¿por qué SNIF no? Y me dice Frances, al final es como, pero también, o sea, nosotras que ayudamos a entretejer el PETAT, también tenemos derecho a tener voz. Y si mi voz puede servir también para decirles que hay un chico que se llama SNIF y que sería bueno que venga, también. Ella dirá lo que quiera, querrá estar detrás del escenario o detrás del telón, o en fin, escondidita, pero la verdad es que si está aquí es porque ha sido especialmente señalada por una buena amiga de la casa que estuvo aquí hace unos cuantos años, Gloria Guzmán, se recordarán ustedes, que vino aquí a hablar de memoria histórica y mujeres y bueno, desde entonces tenemos una muy buena relación y vamos hablando. Entonces un día le dije, oye mira Gloria, estamos armando esto pero con gente que tenga la opción, la oportunidad de, a partir de lo que ya está haciendo, es decir, que ya pueda presentar un trabajo sobre los objetivos sobre los que trabajamos, pero que tenga proyección. Oigan, tardó muy poco en hablarme de ella, o sea que usted tenga su opinión, pero dentro de 20 años ya veremos qué nos cuenta la historia. Oiga, y decía de no recordar o de olvidar, hay algo que no olvidaremos nunca, jamás, y ya estoy empezando a trasladar el tema a la caravana migrante, pero en El Salvador también hubo caravana. Sí. ¿Cómo lo vivió? Fue chocante. A ver, tenemos 10 años de un gobierno muy cercano a las luchas sociales, pero también llevamos años en un sistema neoliberal que es cruel y que somos un pueblo muy ligado lo dijo Amanda ayer, muy ligada a la tierra. Somos mujeres y hombres que lo que nos hace ilusión es poder tener una comidita calientita para la familia. Y si eso no es posible en el país, a ver, no me quiero no corresponsabilizar, también soy corresponsable, formo parte de colectivos que trabajamos en pro de los derechos humanos y que eso esté sucediendo en El Salvador. Si lo hacemos, si lo vemos con una lectura macropolítica y de política internacional, claro, es obvio, pero, o sea, no es fácil y tampoco verles regresar después de no haberlo logrado, porque al final somos todas y todos tenemos un sueño y si tomamos una decisión así de difícil, no es cualquier cosa, tomamos decisiones difíciles en momentos de crisis. Entonces, que no se visibilice las condiciones reales que se está sufriendo en diferentes, no solo en El Salvador, o sea, en toda la región, en todo el mundo. Entonces, algo estamos haciendo mal como sociedad civil. O sea, ¿dónde estamos? O sea, el acceso al agua, o sea, todas las personas, si hiciéramos una encuesta y si ojalá lo hubieran hecho y ojalá se esté sistematizando en un medio pueda ver qué tan cierto es, esas personas de donde vienen realmente tienen acceso al agua o fueron expatriados sus tierras para poder hacer una minería. O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer, o es porque de chiquitos no tuvieron acceso a una escuela y por eso ahora las oportunidades laborales en un mundo neoliberal son limitadas. O sea, son preguntas que duelen, pero hay que hacerse. Entonces,
si nosotros como sociedad civil, no, aunque no somos el Estado, pues, pero somos parte de ese macro, del petate, somos parte del petate, y nosotros como una penca del petate no estamos haciendo nuestra parte, denunciemos. O sea, ¿qué tanto el trabajo de denuncia estamos haciendo? Y por eso el trabajo de Whitney, al momento como mujer joven, expresión viva de la memoria, o sea, también nos comparte a través de su gran trabajo. Guárdese la pregunta. Sí, va. Ya estoy tomando tu parte. Guárdese la pregunta para luego. No, es que hemos hecho un pequeño juego, que ya se lo he explicado también a Whitney. Ella, Keren, está más acostumbrada a hacer de francés que de Keren. Y Whitney acaba de recibir la licenciatura de periodismo, con lo cual ya les he dicho que se guarden un par de preguntas porque al final dialoguen entre ellas y que se pregunten cosas. Pero el pase va directo, vamos a intentar encontrar, no diré respuestas, quizá preguntas, no lo sé, pero sí que vamos a pasar ya el micrófono a otra joven centroamericana, es que no me canso de decirlo, otra joven centroamericana, en esta casa, Whitney Godoy, destacada fotoperiodista hondureña que, como les avancé, acompañó desde el principio la primera caravana migrante que partió el 13 de octubre del 18 desde San Pedro Sula. El éxodo a ella le ocasionó un fuerte impacto a mediados de noviembre del año pasado, cuando abandonaba México, y una vez que ya se había ganado el respeto de la opinión pública, escribió lo siguiente, y me permito de recordarlo, abro comillas, en la universidad siempre había escuchado que un periodista, una periodista, debe estar al lado de los desprotegidos, pero nunca pensé que aplicarlo sería tan duro. Hola de nuevo, ¿es tu punto de arranque? ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Has podido reflexionar? Porque esto fue como en caliente. ¿Te has distanciado lo suficiente? ¿Qué lecturas haces del trabajo que realizaste? Bueno, creo que todavía sigo manteniendo la misma opinión. Es muy difícil mantener un periodismo que pueda llegar y que pueda hacer conciencia en la sociedad, pero que también la pueda ayudar a salir como hemos mencionado muchas veces, que lo que está haciendo la televisión es una caja tonta. Creo que ustedes tienen uno de los periodistas que también ha sido un referente mío, Jesús Quintero. Entonces él mencionaba mucho eso, acerca de la caja tonta que a veces entorpece, pero que no ayuda a la sociedad. Y sigo viendo siempre a la sociedad que va en busca, tiene una necesidad por encontrar información, y en países como Honduras, donde no podemos realizar un periodismo libre, independiente, es muy difícil realizarlo. Entonces, desde un inicio ya venía realizando un periodismo, aunque no lo venía realizando con un título, pero he dado algunos pasos que me han ayudado a poder formar un poco más mi carácter profesional e ir impulsando más a un lado humano. Siempre he tenido el deseo de servir a la sociedad, porque estudié en una universidad pública que fueron los hondureños y hondureñas que han depositado todo su dinero a través de impuestos. Entonces, la mejor forma de poder un estudiante que se gradúa de una universidad pública es servirle a su pueblo. Entonces, cuando yo miré ese momento de la caravana, me dio un gran pesar, una gran impotencia. Siempre había querido, algunos meses anteriores, había aplicado para una beca para hacer una cobertura. Era una aplicación para una beca de mujeres fotógrafas que iban a hacer una cobertura periodística en la frontera, pero no pude lograrlo. Entonces, en un momento me desanimé un poco, porque dije yo, bueno, quería intentar hacerlo porque siempre me ha llamado la atención el tema migratorio, pero dije, bueno, si no se pudo, en el tiempo se va a poder. Pero no sabía yo que iba a ser tan rápido. Ya en octubre, cuando yo miré la necesidad que había de poder mostrar información, de brindarle cobertura a estas personas y de mostrar realmente la verdad, lo que estaba pasando y las razones por las que ellos estaban saliendo del país. Entonces, miré la oportunidad y también un compromiso mío muy serio, porque de la prensa hondureña no hubo periodistas que fueran a cubrir la caravana, no hubo tampoco personas de derechos humanos que acompañaran a ellos. Todo estaba en contra. Trataron de hacer que, a través del gobierno, de
tratar que la caravana fuera politizada diciendo que era por asuntos políticos, pero realmente no es esa la razón. No hay ningún político que pueda mover 5.000, 6.000 personas. Todas las personas salieron por una necesidad. Y yo miraba, no solamente fue un afiche por el que siguieron ellos, que decía, huimos, nos vamos porque vamos huyendo de la violencia y la pobreza. Entonces, no solamente era por ese afiche, a través de los medios de comunicación, que ese día solo hicieron la pantalla diciendo, miren las personas que van a salir del país, pero después de ahí se olvidaron de ellos. Entonces, era bien duro ver todas esas imágenes, ver a las personas con la necesidad que iban. Lo fuerte iba pasando poco a poco, porque la gente en Guatemala, cuando iban pasando ellos, habían personas que les daban comida, que les daban un lugar para donde pudieran descansar, pero poco a poco el camino se iba haciendo un poco más difícil, porque no solamente era alimentar 2.000 personas, eran casi 10.000 personas que tenían que alimentar. Era, como mencionábamos, un nexo de personas que iban saliendo. Y cuando mencionaba Keren, perdón. No, perdón. Entre usted y yo la estamos eliminando. No, Entre Nayeli y Karen. Bueno, Keren mencionaba ella a Soyapango, que eran muchas personas que salían de ese lugar. Recuerdo que, bueno, voy a mencionar eso para darle paso a lo que quiero mencionar de Soyapango, porque cuando uno trata de hacer periodismo no solamente es ir buscar beneficiarme de la información que me pueda dar la persona, sino es tratar de ver cómo yo le puedo ayudar. No significa que yo voy a comprar la información de ella, sino es tratar de ayudar, de ser un periodismo más humano, pues, un periodismo que esté más al servicio de la sociedad. Entonces, recuerdo yo una ocasión que me encontré a 3 niñas de Soyapango, estaban entre la edad de 10, 12 y 13 años, viajaban solas sin sus padres, andaban con tatuajes aquí y a mí me preocupaba mucho porque eran niñas, viajaban solas, no era fácil viajar. Yo me las encontré ellas en Veracruz, uno de los estados más peligrosos de México, y ellas andaban rondando de un lado para otro, no habían comido, nada. Yo me sentí sumamente triste por dentro, porque yo decía, ¿cómo es posible que una niña de 10 años, 12 o 13 estén solas, expuestas a violaciones, no directamente, podría decir, dentro de la caravana, pero sí a grupos de crimen organizado que están fuera, pues? Entonces, me olvidé por un rato de la cámara y yo fui a platicar con ella. Fuimos a comer y junto a otro amigo mío, entonces ellas empezaron a contar que ellas venían huyendo de la violencia que había en Soyapango, que era difícil, que un hermano de ellas ya lo habían matado y que las maras estaban tratando de obligarlas a que ellas tenían que estar con ellos. Entonces era una situación bien difícil. Ellas salieron huyendo del municipio de Soyapango. Entonces es una situación muy difícil, la que vive tanto Salvador como Honduras, en un alto índice de violencia y criminalidad. Y a partir de eso también, apartando eso, los altos niveles de desempleo, que en Honduras ronda alrededor de los 2 millones. Keren decía algo importante, que mencionaba que no solamente hay que enfocarnos en decir, bueno, es la criminalidad, es el desempleo o es la falta de oportunidades que tienen. Es verdad, ¿cuántas personas tienen acceso a agua? ¿Cuántas personas han tenido que dejar sus tierras? Yo miré muchos campesinos que iban con sus machetes en la caravana. Entonces, desde ahí nosotros miramos qué tipo de personas eran las que iban, qué tipo de personas son las que están yendo en ese lugar. Y cuando yo miraba que había muchos mensajes de discriminación y también mensajes de parte de llamados, bueno, alertas que hacía el presidente Donald Trump cuando él mencionaba a él que eran delincuentes, que eran sicarios y de todo, mareros, era bien difícil luchar. Entonces, junto a un amigo mío, empezamos a decir, bueno, hay que intentar levantar, y nosotros, que solo somos 2 periodistas independientes, aparte de las cadenas de televisión que andaban ahí, que en ese momento Estados Unidos, bueno, con la campaña que tenía Donald Trump, aprovecharon, porque puedo decir que habían cadenas completas de Fox que tenían, pero
equipos enormes que habían 30 personas, 40 personas con carros tratando de brindar una comunicación, pero no era la comunicación directa y verdadera lo que estaban diciendo ellos. Entonces le digo a mi amigo, empecemos a tratar de realzar y mirar qué es lo que está pasando acá. Entonces salió la idea de buscar quiénes eran las personas que estaban en el lugar, quiénes son los que están en la caravana. Entonces yo le dije, bueno, los que mayor están representando la caravana son mujeres y hay que representar quiénes son. Y pudimos hacer el retrato casi de como de 50 mujeres y se pudo hacer una exposición que anduvo rondando las fotos por varios lugares. Entonces, pero es demostrar la verdad en esas situaciones tan difíciles de lo que sucede en una caravana, que no solamente es esa... no solamente eran hondureños los que iban ahí, son, como mencionaba, salvadoreños, guatemaltecos, que se iban uniendo ya después, pero a la frontera entre Guatemala llegó un buen grupo de hondureños. Y quiero decirles que yo creo que, no sé si van a poner las fotografías ahorita o esperamos. Enseguida. Okay. Tras Sí. su intervención le haré una pregunta Okay. más y pasamos ya a las imágenes de las que ha seleccionado. No se preocupe, que está... No, bueno, va, bueno, está sí. fríamente calculado. No. Yo lo que le quería preguntar, es decir, entiendo lo que está diciendo y ahora veremos las imágenes sobre las que usted podrá ahondar sobre sus contenidos, pero me llama mucho la atención que usted lo explica con mucha naturalidad, es decir, habla del compromiso, habla de las necesidades, de su convencimiento para rescatar la verdad, pero oiga, esto no es tan fácil. Sí, es difícil. Esto es bien difícil, esto necesita un proceso más que importante, ya no sé si decirle un entorno determinado, unas lecturas determinadas, unas experiencias de vida determinadas. A mí me sigue llamando mucho la atención su experiencia, es decir, la explica muy bien y de una forma muy fácil, pero hay que tener mucho valor y no sé si es la mejor palabra para definir lo que usted ha hecho. Pero es que creo que en ocasiones, bueno, al menos yo Usted es muy joven. yo reacciono así, yo no pienso, cuando tengo que hacer las cosas mejor las hago y no las voy a hacer. Así soy. Entonces, en ese momento, de acuerdo, yo he visto el periodismo en el país, hay muy buenos periodistas, pero no sé si es también como el crimen organizado o la corrupción ha englobado todo, que muchas veces perdemos la perspectiva a lo que va orientado un periodismo, ¿verdad? Entonces, mi enfoque siempre ha sido, bueno, yo voy a luchar yo tengo una convicción y desde que estaba en la universidad yo dije, yo quiero realizar sí un periodismo, pero yo no quiero estar dependiendo de un medio de comunicación que yo sé que no va a hablar la verdad. Aunque sea de una forma independiente que tenga que hacer, aunque sea que a veces tenga que aguantar hambre, aunque a veces tenga que realizar mi trabajo de una forma aislada, pero aunque no gane nada, pero yo quiero hacer el trabajo y sentirme satisfecha, que al menos mi trabajo o lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y no me voy a sentir con remordimiento que pude haber hecho eso y no lo hice nada. Yo quiero hoy comentar algo, y yo fui en la caravana sin dinero. Ahí pueden ser testigos las personas que estaban que son las que estaban con mi equipo, porque yo estaba realizando mi práctica profesional cuando yo fui a la caravana. Entonces yo me fui sin dinero. Entonces allá en Guatemala fue que yo encontré a ya había quedado con una amiga que ella iba a darme algo de dinero, pero con ese dinero me fui, subí hasta México y así estuve. Entonces, no es muchas veces cuánto dinero yo pueda tener para un proyecto, sino cuánta voluntad yo tenga para hacerlo y ayudar a los demás. Eso es. Y quiero agregar en esto que no solamente cuando uno tiene el deseo de hacer las cosas, bueno, las va a hacer, pues. Y entonces cuando ya está y me olvidaron las cosas, yo con su aplauso. No se preocupe porque, mire, entre lo que usted cuenta y cómo lo cuenta, insisto, acaba de aterrizar de Honduras, oiga, es fantástico. Viene con el jet lag. Sí, creo que estamos ya preparados para ir pasando las fotografías, una selección que hemos hecho tan rápido como hemos podido. Siéntase absolutamente libre de... Es más... ¿Puedo pasar si quiere?
¿Pararme? Sí, sí, sí. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno. Espera. Y ese no va a funcionar. Ah, sí, funciona. Sí, ¿o es no? que pensaba... No, Ok. vale. Bueno, realmente cuando se dio esta fotografía, para mí fue uno de los momentos más, donde más me emocioné mucho, porque cuando yo estaba transmitiendo en vivo, como no llevaba dinero, no llevaba nada, yo solo estaba transmitiendo con mi celular. Yo solo llevaba mi celular para transmitir en vivo, y en eso yo estoy a espaldas porque el portón estaba totalmente cerrado y bloqueado. Entonces yo siento cuando escucho a mi espalda que están, yo estaba en una terraza. Esto es en Tecumumán, que es la frontera entre Guatemala con México. Entonces escucho yo a mi espalda que están cantando. Y entonces digo yo, qué raro, yo miro un buen grupo de personas acá, pero ¿por qué yo siento que hay alguien más? Entonces me moví, como esa intuición de fotógrafo, yo sentía que algo más iba a pasar. Entonces me moví, y cuando me voy dando cuenta, había una multitud exagerada, que no, o sea, es la primera vez o la segunda vez que he visto una cantidad exagerada de personas en el lugar, y lo que me engrifó la piel fue cuando empezaron a cantar el himno de Honduras. Entonces todo el mundo cantando, tu bandera. Entonces a mí se me va, pero o sea, exageradamente no les puedo explicar la emoción que sentía, no por ver a ellos ahí, yo sentía que estaba todo Honduras metido ahí, saliendo, huyendo del país. Era horrible. Entonces cuando yo miro que yo estoy transmitiendo en vivo, y entonces en eso las personas estaban empujando, era las 12 del mediodía, el calor estaba insoportable. Allí el calor es horrible porque es 50 en aire y 50 grados por el aire, también 50, se siente el vapor en el suelo. Entonces, cuando estábamos nosotros, escucho yo que abren los portones. Cuando ellos abren los portones, ahí sí, ya no pude más, me quebré, porque sentí... Muchas gracias. No, a veces cuando recuerdo esto, a veces me emociono mucho porque siento a veces cómo ellos, la necesidad que obliga a la gente a irse de sus países independientemente de lo que tengan que hacer, y solo miraba a ellos cómo huían, salían. Miren, yo estuve casi como unos minutos viendo cómo la gente caía, se iba y seguía. Entonces, ahí fue mi punto, que yo tenía que decidir si irme con ellos o regresarme. No sabía qué hacer, tenía que ver qué hacía, porque yo tenía visa mexicana, pero no podía pasar porque tenían cerrada la frontera. Tenía que ver qué hacía. Entonces la única forma que había que hacer era cruzando el río. Entonces también lo tenía que cruzar. Entonces me fui con ellos, crucé el río, y yo creo que ahí hay alguna más fotografía. Vamos a pasar la siguiente, a ver si coincide con lo que... Bueno, estas también son parte de las personas que, como en ese momento cuando ellos llegaron a la frontera, ya en el portón en México, empezaron la Policía Federal de México a lanzar gas lacrimógeno, y hubo varias para controlar a las personas. Entonces hubo varias personas que salieron heridas en el momento porque hubo bastante conflicto entre ellos. Yo ahí sinceramente yo pensé que todos nos íbamos a morir en el lugar, porque solo habían dos vallas y estamos en un puente. Entonces habían miles de personas, y cuando empezaron a lanzar las bombas lacrimógenas, todos corriendo, los de acá corriendo para acá. O sea, yo pensé que íbamos a morir encerrados, aglomerados. Entonces la única forma que pude hacer yo para salir de ahí fue tomándome del trípode de un fotógrafo que andaba ahí también. Me agarré de él, como yo soy delgadita, a mí me hacían de un lado para otro. Entonces, pero a él viene, entonces yo pasé con él juntos y llegamos. Pero yo cuando yo miraba a esta gente que iba en el lugar,
yo miré cómo niños habían perdido el conocimiento, se habían desmayado, y miré cuando las están, pero totalmente, yo creo que habían muerto ellos. Entonces empezaron por el calor y porque también los traían en los andadores. Entonces cuando ellos venían así, la gente aglomerándose, entonces usted miraba todas las cosas destruidas, los zapatos botados, de todo. Entonces solo miré cuando una madre estaba llorando, bien fuerte, estaba llorando, y agarra a su niño porque el niño se le caía la cabecita, ya estaba súper mal. Entonces lo agarró al niño y le empezó a sacudir al aire, se lo quitó a otro muchacho, empezaron a sacudir al aire y le empezaron a echar agua porque el niño ya estaba muerto. Entonces empezaron a reaccionar y rápido, la fuerza, los bomberos empezaron a agarrarlos a ellos. Entonces, al ver toda esta situación, yo estaba pero muy mal, pero todavía no reaccionaba, todavía estaba tomándolo en una forma con calma. Me tocaba mi corazón, pero no pero usted tenía una labor profesional que cumplir. Sí, o sea, les decía a la gente, porque a veces la gente decía, las mujeres se tiraban al suelo y ya no querían seguir caminando. Yo les decía, levántese, que si se queda aquí va a morir. Porque al menos eso sí les decía a ellos, que los motivaba para que ellos salieran adelante. No sé si vamos a... Sí, vamos a ver alguna más. Bueno, y también que los niños para mí son de mucha representación dentro de la caravana, porque de las 10.000 o 11.000 personas que iban en la caravana, 2.300 eran niños. Entonces, 2.300 eran niños que no habían decidido ellos salir de su país. Sus padres los habían llevado, y los habían llevado por la única razón de buscar un mejor futuro para ellos. Un mejor futuro que no podían encontrar en su país. Un mejor futuro que no podían encontrar tampoco en otro lugar. Yo miraba niños a veces en ocasiones que andaban jugando, o sea, era como que ellos estaban aislados totalmente de lo que pasaba. Pues ellos agarraban sus juegos y se ponían ahí en un lugar, olvidándose totalmente. Y un día me senté con uno de ellos, no sé si aquí le dicen también bingo. Bingo, el juego, no sé. Sí. Entonces yo miré a 3 niños que estaban jugando bingo. Entonces me dice él, ¿quieres jugar? Me dice. Bueno, está bien, le digo yo. Entonces lo chistoso es que ellos no tenían, uno tenía su tableta, sino que solo andaban con una. Solo con una. Entonces, pero ¿cómo vamos a jugar? Le digo, es que somos 4, dice. Entonces usted agarra una línea, yo otra, usted otra y usted otra. Va pues, pero yo ya sabía que no estaba bien el juego, pero bueno, entonces yo quise seguir, juguemos pues, le digo yo. Entonces, y mientras jugamos, no estaba haciendo ni grabando, ni haciendo entrevistas, ni nada, pero yo les pregunté a ellos, ¿y ustedes por qué se vienen? Les estoy hablando de niños de 4, 5, 6 años, y me dicen, es que, mire, a mí ya me habían amenazado cuando yo estaba en la escuela, dice que si yo no era marero, a mí me iban a meter obligado. Entonces yo le digo, ay, a vos te pasó eso. ¿Y a vos? Ah, porque a mi papá lo mataron. ¿Y a vos? Entonces, los niños están conscientes, algunos, de la situación de lo que pasa, pero aún en medio de todo eso tratan de olvidar y buscar entre medio de toda esa situación, de toda esa desgracia que tienen que vivir como menores de edad, siguen teniendo una inocencia tan tremenda que a veces a mí me sorprende. Por eso para mí los niños son la representación en parte de la caravana. Como pueden ver, este es del Instituto Nacional de Migración, que les prometieron a ellos que iban a ingresar, pero no era verdad. Las personas que ingresaban eran deportadas. Entonces, con engaños los metían, pero eran deportados. Y hasta ahí nomás llegaba su sueño y regresaban a su país. Las personas, independientemente de las razones que puedan tener, y también quiero agregar con esto, que también para mí lo lamentable de esa situación es que las vidas que se tengan que perder también son de niños dentro de la caravana. En Veracruz, cuando sucedió el secuestro de las 100 personas que iban en los 2 camiones que fueron secuestrados, digamos,
el 75% eran niños. Aunque los medios internacionales y también los medios de México empezaron a descartar esa información, que no había existido ningún secuestro, el secuestro existió. El secuestro pasó y aunque ellos lo quieran negar, está también el comisionado de Derechos Humanos, Arturo Peinberg, de Oaxaca, que él dio declaraciones, él fue el primero en decir que esas personas habían desaparecido y esas personas no volvieron. Y en su mayoría eran niños. Entonces, ¿y esos niños para qué son ocupados en México? Son ocupados para venderlos, venta de órganos, muchos los han matado. ¿Y cuántas personas iban al lugar? Más de 100 personas. Entonces podemos decir que casi 70 niños murieron de una forma o desaparecieron totalmente. Y eso podemos contar de lo que se puede ver o de lo que yo pude ver, pero de las demás víctimas que pasaron, eso queda atrás. Solo para concluir, porque sé que ya vamos a terminar. Si no, yo sigo hasta la... ¿Sabes lo que pasa? Que a mí lo que me gustaría es ver más fotografías, bueno. porque, en fin, el impacto es importante, tu trabajo es importante. Evidentemente, cada una no tiene una historia, no. Sí. Tiene 500 historias, y además tú lo has vivido, con lo cual aquí podríamos estar hasta las 4 de la madrugada, que no es el caso, por ti, para que descanses. Pero sí que me gustaría, hemos seleccionado creo unas 7 o 8 más quizá, más o menos, entonces podríamos pasarlas con una cierta agilidad, aunque evidentemente tú di lo que te parece oportuno. Voy a tratar de hacerlo un poco bien práctico, un poco breve. Bueno, esta fotografía también sucedió en el puente de Tecún-Umán, en la frontera entre México y Guatemala. Como se había escaseado la comida y habían casi 10,000 personas en el puente, entonces era imposible que ayuda o comida pasara desde la última fila al inicio. Entonces, lo que trataron de hacer algunas personas es saltar del puente al río y buscar en otro lado comida. Y a mí lo que me impactó bastante es ver a esta mujer que ella había saltado con sus 2 hijos, pero ellos pasaron con una escalera improvisada, la barraron y empezaron a bajar. La primera que bajó fue la mamá y después cada uno de sus niños, pero lo que a mí a veces me desgarraba bastante es ver cómo los niños lloraban. Los niños empezaron a llorar bastante por la forma, imagínense, era un puente casi de 5 o 10 metros de altura, no, más creo que era de altura, entonces los niños iban bajando amarrados de personas desconocidas que las estaban bajando a ellos, entonces se sentían un poco como angustiados y afligidos y también por la situación, no habían comido en todo un día, entonces lo que los obligaba a hacer eso era que no tenían alimentos y tampoco porque estaban expuestos ante un sol de 50 grados, pues. Vamos a pasar a otra. Okay. Ay, perdón, sí, es verdad. Ay. Yo decía Bueno, aquí como pueden ver también es lo que les contaba, que las personas empezaron a saltar bueno, las mujeres en este caso lo hacían por los niños, porque los niños no habían comida y eso, y los hombres también se desesperaban y se lanzaban. Y así mismo eran algunos cuando caían al río, pasaban ya a Ciudad Hidalgo. Para mi sorpresa fue que cuando yo llegué, yo pensé que, digo yo, bueno, hayan de ver algunas 1,000 personas, digo yo, ya en Ciudad Hidalgo que se han cruzado, pero a mi sorpresa es que cuando yo pensé que ya habían pasado pocas personas, cuando yo cruzo a Ciudad Hidalgo, era pero inundada la ciudad de migrantes. Totalmente. Entonces para mí fue una sorpresa y un impacto bien fuerte. Y ellos dijeron, vamos a seguir avanzando, a pesar que ese día que ellos iban a avanzar, habían helicópteros de la Policía Federal de México que estaba rondeando, que pasaban súper cerca de las personas, habían camiones de militares, casi 50 o 60 camiones, donde pensaban ellos meter a los migrantes, pero ellos tenían una sola decisión, que era seguir y avanzar. Y lo lograron. Puede ser que el objetivo final de obtener un asilo político en Estados Unidos o cruzar ya la frontera no sucedió, pero al final lograron llegar. Y en un tiempo creo que récord también. Lograron llegar muy rápido también por empezar ellos a avanzar le dicen ellos RAI, que les cobraban
un cierto dinero a ellos por trasladarlos a otro lugar, a pesar y también aguantando muchas veces caminar bajo el sol. Bueno, y para mí que esa fallé porque tenía el video de esta que yo me subí aquí en esta parte del puente, estuve casi 10 minutos grabando, solo pasar, eran incontables. Para mí ha sido la mayor cantidad posible de personas que yo he visto reunidas en el lugar, y para mí esto yo lo representaba como para mí por eso es un éxodo, porque no solamente eran una cierta caravanita de personas que van, eran miles de personas que estaban saliendo del país, de sus países de Centroamérica, que donde está realmente afectando todo esto es la criminalidad, la delincuencia, la pobreza, donde está se está carcomiendo toda la sociedad, es en Centroamérica. Entonces la única forma que hay es huir. Hemos visto cómo habían 2 niños de Guatemala que murieron en la caravana. Entonces, y para mí me parece muy injusto ya, y yo creo que se deben de tomar medidas y políticas serias en cuanto a la defensa también de los migrantes. Yo, en una de mis transmisiones, yo hacía mucha denuncia por parte de los derechos humanos, que por qué los derechos humanos no estaban apoyando a esta gente. Esta gente necesitaba, no tenían asesoría. Cualquier persona de los policías le podía decir cualquier cosa, montarlos un carro o violar sus derechos, pero no había nadie que los asesorara. Habían personas que creían que México era cerquita. La primera vez que ellos miraron un mapa fue en Juchitán, casi ya en el segundo, como el estado de Oaxaca. Faltaban creo que todavía como unos 2.000 kilómetros de camino, y ellos, miren, cuando miraron el mapa, para mi sorpresa fue que ellos dicen, pucha, qué montón nos falta. Yo pensé que era cerca donde íbamos, y estaban en el segundo estado, en Oaxaca. Y era bien impresionante, pero ellos decían, bueno, pero ya caminamos, y allá habían caminado 15 días, va. Y para ellos era así. Entonces me dijeron ellos, no, dice, pero nosotros ya caminamos 15 días, ahora ya no tenemos opción, seguimos avanzando, porque regresar a Honduras, ¿para qué? Y muchos decían, mire, yo no me voy a regresar a Honduras, pase lo que pase, yo ya lo perdí todo, ahora ¿qué más voy a perder? Entonces, si nuestra sociedad ya ha perdido todo, hasta la esperanza y el deseo, ¿qué nos queda a nosotros como futuros líderes? Porque yo creo que las personas que estamos en este lugar tenemos una misma visión, tenemos un mismo enfoque, que queremos ver un futuro mejor para nuestra sociedad, y queremos construir a partir de estos espacios circunstancias que nos puedan beneficiar y ser capaces de poder brindarle oportunidades y también ideas a la sociedad para poder mejorar, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos nosotros, poco a poco, ir mejorando eso, ir mejorando a nuestra sociedad. Yo me siento en parte muy satisfecha por el trabajo que fui a hacer en la caravana. Me hubiese gustado tener muchas más oportunidades, muchas más cosas o muchas más manos, o no sé, pero por realizar un trabajo me siento muy comprometida también con los migrantes, independientemente que sean aquí en España, sean, no sé, en México, en la frontera que es la más grande, la que está en México, pero sí siento un compromiso muy serio, porque todos huyen del país, o puedo ser yo que tal vez puedo huir de un país, huimos por algo. Así que, esto que es tan simple, ¿sí? A veces parece tan complicado de que se entienda. Nadie marcha de casa por deporte y porque un día se levantó con dolor de cabeza y dice, ¿sabes qué? Me largo del país. Sí. Esto no ocurre. Y aquí en esta casa, dentro del capítulo de la memoria histórica, siempre que hemos podido, hemos recordado que aquí, por ejemplo, el exilio republicano tuvo la suerte de ser atendido en tantos y tantos países latinoamericanos, y por lo tanto usted está ahora en una institución que realmente se cree lo que usted está explicando, y entendemos perfectamente su punto de vista, y no nos cansaremos de contribuir a que este punto de vista recorra kilómetros.
Y vamos a recorrer más fotos también. Sí. Dos más. Venga, dos más. Venga, vamos a la siguiente. Esta fue la bebé que nació, que se llama Guadalupe, Alison Guadalupe, que nació el 30 de octubre en Juchitán. La mamá iba con 8 meses de embarazo desde que salió de Guatemala, es guatemalteca, y la niña nació. Los papás, en el momento, para mí esto fue bien crítico porque yo llegué al lugar y yo miré que ellos solo viajaba con sus 3 hijos y con su esposo. El esposo tenía que quedarse cuidando a los niños porque andaban solos, son migrantes, no los puede dejar también confiar a nadie, pues. Entonces yo le dije al Señor, yo ya los había visto antes y le había dicho a la señora, en cualquier momento yo le voy a hacer una entrevista a usted, porque me pareció muy interesante ver que ella andaba embarazada. Y no solamente era ella, eran 22 más mujeres embarazadas que andaban en la caravana. Entonces, pero ya la miré que era como más evidente su panza. Entonces le dije yo, bueno, le dije al papá, voy a acompañar a su esposa. Cuando yo sepa noticias de ella, yo le voy a avisar a usted. Entonces me fui con ella, fuimos a un hospital público y no lo quisieron atender en México. Así que ahí vamos acompañadas con el de Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peinberg. Entonces dijo él, no, aquí hay que buscar una forma de cómo poder ingresar a esa muchacha a un hospital. Entonces lo único que encontramos fue un hospital privado de Juchitán, que la pudieron atender a ella. Entonces los de Derechos Humanos, como tenían que seguir atendiendo otras cosas, se tenían que marchar. ¿Y quién se iba a quedar con ella? Pues ni modo, yo me tenía que quedar. Entonces estuve toda la noche con ella. Me quedé descansando, me quedé en el sofá y ella mientras le estaban haciendo los exámenes, los análisis, y después en la mañana, como ya eran las 11 de la noche, ya no podía salir, a las 5 de la mañana salí a buscar al papá y no lo encontraba. Entonces el papá se vino dando cuenta que ya había nacido la bebé hasta las 12 del siguiente día. Pero para mí ha sido una de las mayores bendiciones y sorpresas, porque nunca había visto tampoco cuando le hacían un ultrasonido a una mujer, nunca había cargado tampoco a una bebé, ni que no fuera parte de mi familia, pues, o en una circunstancia de profesional. Entonces, para mí fue de mucha satisfacción, me sentí muy bendecida al poder ayudar a Suyapa, que es la mamá, que ella se llama Suyapa, son guatemaltecas. Suyapa es así le dicen a la Virgen de Suyapa de Honduras, y Guadalupe a la de México. Entonces dice ella que como tienen raíces entre Guatemala, su familia tiene raíces de Guatemala y Honduras, entonces por eso es que su nombre viene de ahí. Pero ha sido realmente un placer enorme y ellos se quedaron en Mexicali, y la niña le pudieron dar papeles de residencia por ser mexicana. Entonces sus padres también optaron por esos beneficios, así que ellos están muy bien en México. Vamos a ver la última. Bueno, y esto fue ya en el estado de Tijuana, en Baja California, cuando las personas hicieron a través de una movilización que habían hecho para solicitar al gobierno de Estados Unidos que les brindara protección y asilo político. Salieron en una manifestación de 500 personas que iban a la caravana. Entonces, en eso, ellos iban normal, pero se encontraron estaba militarizado el lugar y no les permitía el paso. Entonces esperaron por más de 1 hora, no les quisieron dar el paso, pues entonces por varias vías se desintegraron los migrantes y entraron por varios lugares hasta que llegaron por este paso. Entonces, a mí lo que me tocó mucho ver aquí fue porque estas personas creían que al cruzar esto era Estados Unidos. Entonces para mí me llenó no sabía ni qué decirles, la gente iba llorando, iba diciendo, cruzamos Estados Unidos.
Muchas personas, como les mencioné anteriormente, no sabían ni dónde quedaba México, no sabían ni cuánto era caminar hacia México, peor cómo podían entrar a Estados Unidos. Eran personas humildes, de campo, eran personas que no tienen mucha educación, que no han sido, como mencionaba Keren, no han tenido el acceso para educarse, no sabían, solo ellos miraron una oportunidad para salir del país y huyeron. Pero a mí me sorprendía todo eso y en ese lugar fue cuando fueron reprimidos por el gobierno, por la policía de Estados Unidos, que ellos empezaron a lanzar bombas lacrimógenas y balas de goma a los manifestantes que estaban en el lugar, y vimos a muchos niños, pues, muchos niños que fueron afectados, migrantes que iban corriendo con sus padres de un lado para otro. Entonces, para mí esto también fue uno de los momentos más difíciles, porque jamás creí yo que la policía de migración iba a lanzar bombas a territorio mexicano. Y eso fue realmente muy fuerte, aunque no hubo mucha tampoco repercusión ni tampoco un llamado de atención de parte del gobierno mexicano hacia el Estados Unidos, porque estaban invadiendo, sea de una forma que era para los migrantes, pero estaban atacando directamente el territorio mexicano. Y tuvo que haber una alerta de parte de las autoridades mexicanas, pero no lo hubo. Entonces, eso ha sido lo que a mí me impactaba. Evidentemente, felicidades a Whitney. Keren, vente para acá. Bueno, yo te he mirado de reojo mientras pasábamos las fotografías de Whitney. Te he visto conmovida, te he visto emocionada, te he visto, en fin, metida dentro del trabajo de Whitney. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a Whitney? ¿Puedes hacerle alguna pregunta a Whitney? Hágalo. Aquí Ay, tengo, si aquí quieres. tengo. Qué manía. Aquí tengo. Whitney, ¿y después qué pasó? O sea, Whitney como persona, o sea, saliéndote de tu esquema de periodista, porque comprendo la pasión con la que acompañaste. O sea, era un proceso migrante, pero también era el tuyo. Entonces, ¿y qué pasó después? O sea, con Whitney como persona, como mujer, como joven, ¿cuál es tu compromiso contigo misma? O sea, y con tu profesión. No somos personas disociadas, o sea, somos profesionales, pero también somos mujeres, pero también somos jóvenes. O sea, ¿qué hay de Whitney ahorita? Bueno, para mí fue bien complicado. Después de pasar esto, yo estuve una semana en depresión. Caí en depresión, pero no en depresión no tanto por lo fuerte que había pasado, sino porque yo quería estar ahí con ellos. Entonces yo sentía que al venirme yo los había abandonado. Entonces me sentía con un muy grado de responsabilidad mía, porque sentí que habían personas con las que no había podido decirles, eran migrantes pues, pero independientemente que yo estaba haciendo un trabajo, y se los puedo decir así con toda firmeza, los periodistas que fueron a cubrir y estuvieron mucho tiempo ahí, ellos se familiarizaron mucho con los migrantes. Y a veces despegar un poco esos lazos afectivos es muy difícil. Pero entonces yo estuve unas semanas bien difícil hasta que me tuve que regresar. Yo regresé a Tijuana. Yo me tuve que regresar a Tijuana después. Pasó toda esa semana súper mal, súper difícil. Yo le escribía a mis amigos periodistas que estaban allá que cómo están, que qué ha pasado y qué están haciendo, porque en Honduras no leía nada yo, que lo que estaba pasando, y me sentía como Alien. Sí, sentía yo, bueno, regreso a Honduras y yo miro que nadie habla nada, nadie le importa nada. Entonces me sentía sentía que en parte los había decepcionado a ellos, y sentía que me estaba decepcionando también a mí misma. Entonces cuando yo llego, yo logré conseguir regresar de nuevo a Tijuana, y no era tanto por ir a hacer más un trabajo, sino para sanar o perdonarme tal vez un poco eso. Entonces cuando yo llego a la caravana, yo me sentí bien, porque las primeras personas que me recibieron fueron los migrantes. Entonces cuando yo llego al albergue, estuve casi como 20 minutos de las personas saludándome. Entonces para mí era una satisfacción, y preguntándome, ¿qué se ha hecho? ¿Y dónde he estado? Entonces para mí me sentía bien, y hoy puedo decir que como Whitney yo me siento que
que al menos yo puedo morir en paz y puedo decir que al menos he servido a la sociedad. Entiendo lo que dice, pero por favor, siga trabajando. Siga trabajando, no lo dejé aquí. Mire, no le voy a obligar a hacerle una pregunta a Keren, si quiere, se la hace. Porque... No, yo más que una pregunta solo quiero comentar un poco de eso. Yo ya había estado en la Casa Tomada y he visto mucho el trabajo que hacen ustedes, también conozco a Sniff, ¿sí? Entonces, y conozco el gran trabajo que hacen en la Casa Tomada y creo que tu participación en ese lugar es muy importante. Y también mirar liderazgos de mujeres y de personas que quieran mirar de salir, porque no significa que venís de un lugar súper lujoso que querés. Yo he visto que la mayor parte de líderes vienen de lugares donde nadie podría dar un centavo por ellos, pero es donde ahí es necesario que tenés una visión diferente. Ya lo has perdido todo, has perdido que sabes qué es lo que se siente no comer, qué es lo que no es tener un lugar donde descansar cómodo. Entonces, esa incomodidad que te causa levantarte de ese lugar y convertirte en una persona que no es que te quiera beneficiar vos, sino que ayudar a los demás para no sentirte así. Entonces, tu trabajo es muy importante y yo solo te animo a que sigas haciéndolo y trates de mejorar, porque creo que muchas veces a veces uno dice, bueno, voy a tratar de hacer este trabajo, pero ir mirando así como eso, ¿qué es lo que yo puedo hacer de aquí a unos 3 años más o 30 años más? ¿Qué puedo ir trabajando? Entonces, por la parte que me toca, que sea dentro de 5. Sí. Por ir viéndolo. Sí, entonces ¿qué es lo que te puede beneficiar y que siempre uno debe de pensar? Porque cuando vos ayudas a una persona, después vienen más que te van a ayudar a vos. Entonces, y hacer las cosas con amor y pasión y no pensando en beneficios propios, porque lo que vos te querás beneficiar o lo que vos te querás llevar, realmente, sí, nunca va. Entonces, la mayor satisfacción para una persona creo que debe ser estar satisfecho que lo que ha hecho en vida, lo ha hecho y que ha servido y que ha luchado. Entonces, y tu trabajo es eso. Así que te felicito y me alegra que hayan personas también en El Salvador que estén realzando, que estén ellos echando adelante ese pulgarcito de Centroamérica. Bueno, ¿quiere decir algo usted? ¿O ya no? Te quiero un montón. Abrácense, faltaría más. Bueno, no sé, yo he ocupado este escenario muchas veces, bueno, este no, pero el que había antes sí. Nuevo. Y la verdad es que hoy es uno de los días de los que me siento más orgulloso de hacer el trabajo, ya me trabo la lengua de la emoción. Es de los días que me siento más orgulloso de hacer el trabajo que hago, con la gente que hago, con la directora que hoy me acompaña, que fíjate tú qué día más bonito para recordar con esta sesión de 2 jóvenes generosas, luchadoras, con futuro y que, ¿qué les voy a decir? Que hemos estado muy felices de tenerlas aquí. Denles un fuerte aplauso, muchas gracias y los llamo aquí, gracias.